Santo Tomás de Aquino, quien vivió entre 1225 y 1274, es uno de los pensadores más importantes de la historia, un teólogo y filósofo medieval cuya obra reconcilió la fe cristiana con la razón, dejando un legado que aún resuena en la filosofía, la teología y hasta en debates contemporáneos. Conocido como el Doctor Angélico, su trabajo más famoso, la Summa Theologiae, incluye sus célebres 5 vías, argumentos racionales para demostrar la existencia de Dios. A continuación, explicamos de manera clara y accesible quién fue Tomás, su pensamiento y por qué continúa siendo relevante. Nacido en Rocaseca, Italia, en 1225, Tomás creció en una familia noble. Desde joven mostró interés por la vida religiosa, y a los 20 años ingresó a la Orden de los Dominicos, una decisión que enfrentó resistencia familiar. Estudió en Nápoles, Colonia y París, donde fue discípulo de Alberto Magno, un gran erudito de la época. Tomás vivió en el siglo XIII, un período de gran actividad intelectual en Europa, cuando la filosofía de Aristóteles, redescubierta a través de textos árabes y judíos, desafiaba las ideas cristianas tradicionales. Tomás se propuso demostrar que la fe y la razón no eran opuestas, sino complementarias. Su enfoque, conocido como tomismo, combinó la lógica aristotélica con la teología cristiana, creando un sistema filosófico-teológico que sigue siendo influyente. Escribió obras extensas como la Summa Theologiae y la Summa contra Gentiles, abordando temas como Dios, la moral, la creación y la naturaleza humana. Uno de los aportes más conocidos de Tomás es su intento de demostrar la existencia de Dios mediante la razón, sin depender únicamente de la fe. En la Summa Theologiae, parte 1, cuestión 2, artículo 3, presenta las 5 vías, quinque viae, argumentos basados en la observación del mundo. Estas no son pruebas científicas modernas, sino razonamientos filosóficos que parten de lo que vemos y experimentamos. Aquí las explicamos de forma sencilla. El movimiento, todo lo que se mueve, como una pelota que rueda, necesita algo que lo impulse. Pero esta cadena de motores no puede ser infinita, porque entonces no habría un inicio. Por tanto, debe existir un primer motor, que no es movido por nada más, Dios. La causa, todo en el mundo tiene una causa. Por ejemplo, una mesa existe porque alguien la hizo. No puede haber una cadena infinita de causas, así que debe haber una primera causa que no dependa de ninguna otra, Dios. La contingencia. Muchas cosas existen, pero podrían no existir, como los árboles o las personas. Todo lo que es contingente depende de algo para existir. Para evitar una cadena infinita, debe haber un ser necesario que exista por sí mismo, Dios. Los grados de perfección. Vemos cosas más o menos buenas, bellas o verdaderas. Esto implica que existe un estándar máximo de perfección, lo más bueno, lo más bello. Ese máximo es Dios, la fuente de toda perfección. El orden del universo. El mundo funciona con un orden, como las plantas que crecen o los planetas que giran. Este orden sugiere un propósito o diseño, que solo puede venir de una inteligencia suprema, Dios. Tomás no dice que estas vías expliquen cómo es Dios, por ejemplo, si es bondadoso o personal, solo que debe existir un ser supremo como origen de todo. Tomás vivió en una época donde algunos pensaban que la filosofía, la razón, y la fe, la religión, no podían coexistir. Él demostró que sí era posible usar la lógica para entender el mundo y a Dios. Su idea clave era que la verdad, venga de la razón o de la fe, siempre apunta a lo mismo, porque Dios es la fuente de ambas. Además de las 5 vías, Tomás escribió sobre ética, política, la naturaleza del alma y la ley moral. Por ejemplo, su concepto de la ley natural dice que los seres humanos tienen una moral innata que los guía a hacer el bien, porque están creados a imagen de Dios. Estas ideas influyeron en la Iglesia católica, el derecho y hasta en pensadores modernos. Las 5 vías han sido debatidas durante siglos. Filósofos como David Hume o Immanuel Kant argumentaron que no son pruebas definitivas, porque la idea de una causa primera no siempre lleva a un Dios religioso, o porque el universo podría explicarse sin necesidad de Dios. En la era moderna, con avances como la teoría del Big Bang, algunos ven las vías como menos relevantes, mientras otros las consideran un punto de partida metafísico, no científico. Aún así, el pensamiento de Tomás sigue vivo.
La Iglesia Católica lo considera un pilar, y su enfoque racional inspira a filósofos, teólogos e incluso cientistas sociales. En un mundo donde las preguntas sobre el sentido de la vida y el origen del universo persisten, las ideas de Tomás ofrecen un marco para reflexionar sobre lo trascendente. Santo Tomás de Aquino fue un genio que unió fe y razón, demostrando que ambas pueden trabajar juntas para buscar la verdad. Sus 5 vías son un intento de explicar, desde la lógica, por qué debe existir un Dios como origen del universo. Aunque no todos estén de acuerdo con sus argumentos, su claridad y profundidad han hecho que su obra sea estudiada durante siglos. Tomás nos enseña que preguntarnos por el sentido de la existencia es una búsqueda universal, y su legado permanece como una guía para quienes exploran el misterio de lo divino y lo humano. Si estás encontrando útiles nuestros videos, nos encantaría que te suscribieras a nuestro canal. Eso significaría mucho para nosotros. Al hacerlo, nos darías una señal de que estamos construyendo una audiencia y creando contenido valioso para personas como tú. Además, te unirías a una comunidad de personas con ideas afines, apasionadas por aprender y crecer juntas. No esperes más, suscríbete ahora para formar parte de la familia Sapiens Verbum. Gracias por tu apoyo.